El tema para hoy es: haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Génesis capítulo 31, versículo 1 al 16. Y hoy estaremos analizando la crisis que ocurre en la vida de Jacob. Luego de estar 20 años en la tierra de Harán, la vida de Jacob ahora llega pues a una crisis. Su madre, recuerdan, le había prometido traerlo de nuevo a Canaán, ahí en el capítulo 27, ¿no? Le dijo, ve, y yo te voy a traer, le dijo, pero no pudo hacerlo. El destino de Jacob no estaba en las manos de la madre, sino el destino de Jacob estaba en las manos ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Eso tenemos que entender, porque a veces el hombre hace promesas, hace esto, aquello, te prometen, no, muchas cosas, pero ¿sabe qué? Nuestro destino está mejor en las manos de Dios. Tenemos que tener ese entendimiento, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nuestra confianza lo ponemos en un ser humano, a veces el ser humano nos puede fallar. ¿Cuántos entienden que el ser humano nos puede fallar? Aún cuando no quiera. Conozco gente que se ilusionan cuando a veces la persona les ofrecen determinadas cosas y las personas luego no pueden cumplirlo. Por muchas razones. A veces se enfermaron, a veces ya se les fue el ánimo, ya no quieren pues, ¿no? Se retractan del ofrecimiento. Otras veces se murieron, pues ¿cómo van a cumplir el ofrecimiento? Entonces la gente ¿qué hace? Pues se agüita, ay, que yo estaba esperanzado. Mejor pon tu esperanza ¿en quién? Pues en Dios. Eso es muy valioso, ¿no? En este pasaje vamos a ver la forma en que Dios prepara el camino y cómo abre puertas para que Jacob vuelva a la tierra de Canaán, como ya lo había prometido en Génesis capítulo 28. A veces como creyentes, nuestras vidas se ven afectadas por el mundo o el entorno en el cual vivimos. De eso estábamos hablando la semana anterior. Y el plan de Dios para Jacob fue darle la tierra de Canaán que ya se lo había prometido. Pero al vivir estos 20 años que les mencionaba, allí en Harán, juntamente con su tío Labán, tío y suegro, ¿verdad? Labán, Jacob como que se acomodó a la vida de Harán y pues él pudo fácilmente haberse quedado el resto de su vida ahí en ese país porque se acostumbró. Se acostumbró. Es como muchas veces la gente que se fue de aquí al otro lado cuando estaban jovencitos. Si ya están 20 años allá, ya se acostumbraron, hicieron su vida allá. Ya no quieren regresar. Y te comienzan a hablar puro inglés. Y te discriminan. Y algunos se atreven a decir, yo soy americano. Y le ves la cara que no tiene cara de piel roja. Porque los únicos americanos son pieles rojas. Los originales digo, ¿no? O sea, todos los demás son inmigrantes. Todos. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no quieren regresar? ¿O solamente regresan de visita? ¿Por qué? Porque ya hicieron toda su vida allá. Porque ya se acostumbraron a ese estilo de vida allá. Es más, hay gente que Dios le dice, hey, ve allá, y no quieren. Hacen oídos sordos. Ve a Guatemala. ¿De ahí viniste? No, Señor, acá estoy bien. Vete a Honduras, vete a tu país. Y no quieren. ¿Por qué? Porque ya están tan acostumbrados y se arraigaron allá. Y como he dicho en otras oportunidades, el Dios de la bendición, el Dios que se manifiesta en Estados Unidos, es el mismo Dios que acá. ¿O no es cierto? Sí, es el mismo Dios. El mismo poder se manifiesta. Entonces, pero cuando muchas veces Dios tiene planes, como siempre los tiene. ¿Cuántos entienden que Dios tiene planes? Ojo, Dios no hace al azar las cosas. Mira, oye, como que estos necesitan que haga algo. No, no, no. Dios desde antes de crear el mundo ya tiene planes específicos para todo.
Entonces, ¿qué sucede? Como Él tiene planes, muchas veces, y esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? De que Dios a veces te pone, estás caminando por acá, y cuando estás yendo, te pone una dificultad por ahí. Y lo entendemos como que está cerrando esa puerta. Ay, Señor, ¿y ahora? Pero si te estoy mandando que vayas para allá. Entonces, como tú y yo somos a veces orejones, somos cabezones, a veces no queremos obedecer la voz de Dios. Entonces Dios te tiene que cerrar de plano la puerta y te pone una muralla bien grande para que tú, y me voy por otro lado, te vuelve a cerrar y te va llevando, ¿para qué? Para cumplir su propósito. Entonces Dios está usando aquí una serie de dificultades y tensiones entre la familia a fin de incentivar a Jacob que volviera a la tierra de Canaán, a los planes y a los propósitos de Dios para su vida. Y vemos que para Jacob también se cumple este precioso versículo que me gusta, me encanta realmente. Y quiero que a ustedes también. Romanos 8:28. Es muy conocido, desde luego. ¿Verdad? Ese es súper conocido. Y sabemos, es decir, tenemos ese conocimiento, entendemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Recuerden que el amar a Dios no es de palabras, no es de lengua para afuera. Porque ¿qué dice la Biblia? El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa? Obedece mis mandamientos. Entonces, lo podríamos decir. Y sabemos que a los que obedecen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Podríamos decir así, ¿sí o no? Muy bien, podríamos decir, porque estamos complementando con lo que dice. Y sabemos que a los que obedecen, eso es para que nos quede bien claro, los mandamientos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la condición para que todas las cosas nos ayuden a bien es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. No dice asistir a la iglesia, dice obedecer a Dios. Entre ellos, desde luego, está asistir, ¿cierto? Pero asistir es solamente uno. Hay muchas otras cosas que Dios ha mandado. ¿Sí entendemos eso? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces cosas aparentemente malas Dios usa como instrumentos para nuestra bendición? Muchas veces, hermanos. Muchísimas veces, cosas aparentemente malas, Dios los usa para nuestra bendición. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que trabajaba en las Torres Gemelas, allá en Nueva York. Que esa noche, el día antes, toda la noche, al amanecer, ¿verdad? En la madrugada, dice que a su bebé, a su hijito, pues le dio como cólico. Y tuvo que despertarse. Estaba desde las 2 de la mañana. Despierto y no, con nada lo calmaba. Y estaba con el bebé y estaba impaciente y no sabía qué hacer. Y dice que se fue a dormir desde las 2 hasta las 5 prácticamente se fue a dormir. Y él dijo, y ahora puso los despertadores y todo para poder despertarse temprano. Para poder, normalmente cuando vives un poco retirado de Nueva York, no es conveniente llevar tu vehículo, porque el estacionamiento es un caos ahí en Manhattan. Entonces, tomas el tren. Entonces, ¿qué sucede? Se desveló, sonó el despertador y no lo escuchó. De pronto, o sea, no, cuando estás bien profundamente dormido, a lo lejos escuchas y algo te hace reaccionar. Ya había sonado el despertador hace rato y comienza. ¿Qué horas son? Se levanta, se hace y se dio cuenta que estaba sobre la hora. Corrió a la estación de tren. Correr es una expresión, ¿no? Pues cogió su coche para irse a la estación de tren.
Llega a la estación de tren, acababa de pasar el tren. Era su trabajo, era un trabajo importante que tenía. Y él tenía una gran responsabilidad. O sea, de esas responsabilidades que no puedes faltar, vamos. ¿Verdad? Hay trabajos en los cuales es muy difícil que puedas faltar. Y si vas a salir de vacaciones, pues es con mucha anticipación y todo. Entonces, y ahora se regresa a la casa. Le dice, perdí el tren, le dice a su esposa. No alcancé. En eso, pues todavía estaban meditando con su esposa, se sientan a tomar un café y prenden las noticias. Es lo que habitualmente pues se hace. Y estando con su esposa tomando el café, estaban pasando el programa normal, cuando de pronto, y eso pues se interrumpe, ¿no? Y comienza a pasar en vivo, a transmitir en vivo, ¿no? Las cadenas internacionales, ¿no? CNN, ABC y todas las cadenas internacionales. No sabían qué estaba ocurriendo cuando en eso, pues ya sabemos cuál fue el desastre que ocurrió, ¿verdad? Ahí en septiembre 11. Y en ese momento, después de que pasó eso, él entendió, fíjense, él entendió que esa malpasada de noche, ¿verdad? Porque es aparentemente algo malo, ¿sí o no? ¿Quién quiere tener a su bebé pues así? Los hombres menos. Ese es de la vieja que se encargue. No, pues los hombres también tenemos que ayudar en la casa. Y pues imagínense, ir a trabajar. Él entendió que lo que había pasado era de parte de Dios, fíjense. Entonces muchas veces cosas que aparentemente son malas son instrumentos para nuestra bendición. Si no, él también hubiera estado ahí. Ahora, pues si hubiera ido al cielo, sí, pero tal vez Dios tenía otros planes con él. Y por eso lo dejó. ¿Comprenden? Entonces, no, para el que ama a Dios, las cosas que nos pasen no es para renegar, es para poder aprender. Es a través de las circunstancias que nuestro carácter va siendo formado. Es a través de las cosas que a veces nos sacan de quicio, pero que Dios lo está usando para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Esas son las cosas. Entonces, aquí estamos viendo o vamos a ver un caso de hostilidad. Cuando hay hostilidad en el trabajo, a ver, ¿quién quiere trabajar en un trabajo hostil? Pues nadie, ¿verdad? No, este jefe, ¿quién sabe qué? No sabe qué es. Y más cuando te dicen que tú eres el hijo de un rey y que no sé qué. Y va a ver lo que... Peor todavía. Lo que no te das cuenta es que Dios está usando a esa lija, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir puliéndote, porque todavía tienes tremendos brumos ahí que te están excediendo. Vayamos al versículo 1. Génesis 31, versículo 1 y 2. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. ¿Cuándo no los hijos? ¿Verdad? Ahí también están. Que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Es decir, ya no lo miraba con buena cara, le miraba con cara de fuchi. ¿Verdad? Versículo 5 al 7, ahí mismo leamos. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no lo miraba igual. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas, está hablando con sus esposas, he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Se dan cuenta que ya Jacob comienza a cambiar, comienza a confiar en Dios, comienza a creer en Dios, que ya no hay meras casualidades, que ya tiene que entender que tiene que dejar ser tranza para comenzar a creerle a Dios. Por eso que le dieron, pues, de su propio chocolate. Lo tranzaron a él, ¿recuerdan cómo veíamos nosotros la semana pasada? Entonces, la crisis entre Jacob y Labán, pues como si leemos esto, pues se ha venido gestando por muchos años. ¿Se dan cuenta? Por eso que el resumen es esto, ¿no? Casi desde que Jacob llegó a la casa de Labán, él se había aprovechado, Labán, el suegro, el tío suegro, ¿verdad? Se había aprovechado de él. Y al pasar el tiempo, pues las tensiones fueron aumentando hasta que ahora vemos que está a punto de explotar. Jacob como que ya no aguanta más. Y cuando habla con sus esposas, Jacob hace referencia a la forma tan tramposa en la que Labán actuó, a pesar de ser su tío. Es decir, era de su sangre. Y él afirma, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. El versículo 7. Este engaño comenzó cuando Labán le dio a Lea por esposa en lugar de Raquel. Ya comenzó. Y Jacob debió haber aprendido de esa situación para no confiar en ese tío. Pero aceptó otro trato, y eso lo vemos en el capítulo 30. Pensando quizás que podría ganarle a Labán con astucia, pero no funcionó. Hay un dicho ahí en mi país que dice: gallina que come huevo, aunque le quemes el pico. ¿Sí lo entiende? ¿No lo entiende? Hay gallinas que tienen esa naturaleza de comerse los huevos. Le queman el pico para que no coma. No come mientras le duele. Le pasa el dolor y va la burra al trigo. La gallina al huevo, quiero decir. Esto pasaba con Labán. ¿Qué pasó? Ya lo transó una vez, ya le engañó. Entonces, ¿y Jacob qué hace? Nuevamente vuelve a creer. Aquí tenemos que aprender algo, hermanos. El hecho de que nosotros seamos creyentes, no tenemos que ser ingenuos. Si vemos que alguien pues nos engañó, no sigas en lo mismo. No estás obligado. Muchas veces la gente cuando ve a un cristiano se quiere aprovechar. Es que es cristiano, mire, es un menso. Yo me lo voy a transar y no va a decir nada. Cuando la Biblia nos dice que nosotros podemos ir ante las autoridades, ¿sí o no? ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Pues sí. La única motivo por lo que nosotros no ¿a quién no debemos llevar a las autoridades? ¿Es a quién? A nuestro hermano en Cristo Jesús. Eso se arregla adentro. Ahora, si no se quiere arreglar adentro porque uno se está portando como incrédulo, trátelo como incrédulo. ¿Qué cosa? Llévelo a la justicia. Punto. Así de sencillo. Porque algunos, no, es que son hermanos que no sé qué y que no sé cuánto. Y piensan que son mensos. No. La Biblia es clara. ¿Verdad? En ese sentido. O sea, Dios en su gran sabiduría sabía que un día nos iban a querer hacer esto y aquello. Entonces deja todo escrito de tal manera que nosotros también no vayamos a caer. O sea que yo pregunto, que Dios tan extraordinario, ¿cuántos entienden que Dios es extraordinario? Que no nos deja así, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, ahí está. Entonces, como vemos, Labán era un hombre que inescrupuloso, era un hombre embustero, ¿no? Era un hombre engañador. A pesar de haber llegado a un acuerdo con Jacob acerca de su salario, como lo vimos en el capítulo 30, Labán, como acaba de mencionar Jacob, le estaba ¿qué? Cambiando ¿qué? El sueldo, ¿no? Una vez, no, primero te voy a pagar esto, luego, no, mejor esto, no, mejor aquello, y siempre. Realmente no tenemos mayores detalles sobre estos cambios, pero al parecer tenía que ver con las variaciones de las ovejas que Jacob podía tener. ¿Recuerdan que cómo fue la vez anterior que habían quedado en que todas las que estaban manchadas y todas las que tenían como se llama, rayadas, le pertenecían a Jacob? ¿Cierto? Y entonces, ¿ahora qué? Comenzaron a cambiar.
Pues si no es totalmente blanca, esa es para ti, Jacob. Las blancas son para mí. Y pues las mamás habían puras blancas, ¿no? ¿Se acuerda que lo habían separado y quedaban puras blanquitas? Entonces dijo, no, pues de blanca van a salir puras blanquitas. Y no, salían así manchaditas, así con rayitas y todo lo demás. Entonces, pero viendo que el número de ovejas manchadas crecía, entonces, ¿qué hizo Labán? Pues de repente, estamos tratando de ver esto, ¿no? Comenzó a poner mayores exigencias, diciendo, bueno, ¿sabes qué, Jacob? Solamente las pintadas, las manchadas, las listadas, las que están listadas, no. Solamente las manchadas van a ser para ti. Y todo el mundo, todas las ovejas comenzaban a salir manchadas. No, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que mejor lo vamos a cambiar el trato. Todas las que están listadas, ¿verdad? Las manchadas también van a ser para mí. Las blancas y las manchadas. Solamente las listaditas, con rayas, pues, ¿verdad? Y todas comenzaban ¿a qué? ¿A salir qué? Pues rayaditas. ¿Sí comprende? Entonces Jacob comenzó a cambiar y a cambiar, ¿no? Y eso vamos a ver, eso lo vemos en el versículo 8. Quizás un último cambio, ¿verdad? Que quiso hacer Labán, pues fue la gota que rebasó el vaso. Y Jacob ya no daba más. Porque siempre hay una gota que rebasa, hasta aquí nomás, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿qué más había? Pues el celo de los hijos. Entonces Jacob también tuvo que lidiar con los celos de los hijos de Labán. Dicho de otra manera, con los cuñados. Y poco a poco, a la par que Jacob iba ganando más ovejas, los hijos de Labán, dice que se pusieron más celosos. Y comenzaron a decir, ¿no? Versículo 1 dice, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Fíjense, es interesante la palabra riqueza. Esta palabra que está acá, esta palabra riqueza en hebreo, ¿saben qué cosa es? Kabot. ¿Se acuerdan de Icabod? El nombre que se fue la gloria, ¿no? Y Kabot. Kabot, ¿qué significa? Gloria. No, Kabot. Kabot significa gloria. Para los hijos de Labán, entonces, los animales eran ¿qué cosa? Eran su gloria. O sea, de eso se sentía orgulloso. Eso era su gloria. Pero Dios tenía una gloria mayor para Jacob. Pero ellos solamente, los hijos, con su mente tan cerrada, todavía estaban pensando en eso, en lo natural. ¿Por qué la gloria de Dios era mayor? Porque no solamente le iba a dar la tierra de Canaán, sino que además iba a ser una nación grande por medio de la cual iba a venir el Salvador del mundo. Yo pregunto, ¿no es mayor la gloria de Dios? El creyente también tenemos una gloria el cual el mundo no tiene ni la menor idea. ¿Cuál es? Que somos hijos del Altísimo. Y que un día, no muy lejano, estaremos a su presencia. Esa gloria es mayor que el mundo no entiende. Y estos locos, ¿por qué el martes están allá perdiendo su tiempo? Si hoy dijo la temperatura que iba a bajar un poco, no sé por qué. ¿Y qué hacen allá metidos? Que no sé qué. Bueno, es que ellos no entienden que nosotros tenemos una gloria mucho más grande, una gloria mucho mayor. Y que cualquier esfuerzo es insignificante comparado con lo que nosotros vamos a poder recibir. Entonces las palabras de los hijos de Labán indican que ellos no valoraron todo el trabajo que Jacob había hecho a lo largo de 20 largos años. No valoraron del esfuerzo que había puesto, ¿no? Cómo había servido a su padre. Y por lo tanto, si sirvió a su padre, también le sirvió a ellos. ¿O no es cierto? Pues claro, ¿no? Con todas sus fuerzas, como Jacob lo dice en el versículo 6 que leímos. Más bien dan a entender que Jacob dice que actuó con maldad. Ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Eso es injusto. Porque no era así. Porque ya lo hemos venido viendo. De todos modos, la palabra de los hijos de Labán indicaban que Jacob, pues había ganado bastantes bienes. Bastante ganado. Aunque habría que añadir que probablemente había un elemento de exageración en lo que decían. Labán indudablemente seguían con muchos bienes y animales, pero sus hijos, como ya Jacob había crecido, entonces ya
al ver esa prosperidad, ¿qué comenzaron a tener? Envidia. Es lo que vemos ahí, envidia. Y envidia solamente puede haber en un hombre que es carnal. Y esto es algo tremendo, hermanos. Cuando uno se va, por ejemplo, a Estados Unidos, y yo recuerdo que pregunté a muchas personas cómo hacer un negocio acá, cómo hacer una empresa. No sé, me decían. ¿Pero tú cómo has hecho? No sé. Nadie sabía. Y a otros escuché, a mí me costó, a ti también te tiene que costar. Yo empecé lavando platos, es decir, tú también tienes que lavar platos. Y nadie te daba una ayuda de cómo, una señal de cómo hacerle, cómo constituir una empresa. Y saben que constituir una empresa en Estados Unidos es de lo más fácil. De lo más fácil, sencillo, súper sencillo. Pero ¿qué cosa había? Había envidia. Había envidia. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Cuando los judíos ven a alguien que viene ahí, ¿qué tiene? Pues nada. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué sabes hacer? No, pues hacer esto. Bueno, te vamos a apoyar para que tú pongas tu negocio. Y todo el mundo le colabora, y todo el mundo le ayuda, todo el mundo le echa la mano. Y de pronto lo ves ya negociante, y de pronto ya tiene su coche, de pronto tiene su casa, todo bien. Porque entre ellos le ayudaron. Lógicamente después le devolvió, pero ellos le ayudaron a emprender todo eso. Sin embargo, el latino es diferente. Ve que estás escalando ahí y te quitan la escalera para que te vengas abajo. Sí. A menos que haya sido regenerado por la sangre de Cristo Jesús. Porque hay gente de la iglesia, de las iglesias, que igual de envidiosos se comportan. Embusteros, tranzas, ladrones. Es decir, ¿por qué? Porque no todo el que está en la iglesia, pues es salvo, es hijo de Dios. Son aquellos que un día dirán, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Envidia. Y recuerde lo que dice Eclesiastés, que la envidia es una de las vanidades de la vida. Eso dice Eclesiastés 4:4. Es una de las vanidades de la vida. ¿Qué significa? Que es una vanidad que no sirve para nada. Aunque Jacob era un hombre bastante duro, pero también era sensible, se percató del celo, se percató de la envidia de sus cuñados. Es decir, estaba viviendo dentro de un entorno disfuncional. No sé si captan la idea, ¿no? Disfuncional, no era una familia feliz. Se casó con la mujer que él pretendía, con la mujer que amaba, pero primero, pues debió haber analizado bien al resto de la familia. Y a veces no pasó. ¿Qué más vemos ahí? La hostilidad de Labán. Es decir, al celo de los hijos también se suma la abierta hostilidad de Labán. Dice, el semblante de Labán ya no era para con él como había sido antes. Pues uno no es tonto, rápidamente se da cuenta cuando lo están mirando bien y cuando no. ¿O no es cierto eso? Pues sí, ¿no? Antes disimulaba de repente el interés en Jacob, quizás a un cierto afecto familiar, pero ahora las cosas pues han cambiado. Seguramente lo miraba con molestia, seguramente lo miraba enojado, seguramente lo miraba frustrado por no saber qué hacer con Jacob y cómo retomar las ovejas que él había ganado. Y me imagino las tremendas ovejotas, bien gordas, la de Jacob, y la de él, ahí nomás regular. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Y qué hace? ¿Cuál es su técnica? Pues su técnica es confiar en el Dios Todopoderoso. Y nos hace pensar en la manera en que el rostro de Caín cambió
¿Recuerdan ustedes cuando por envidia, cómo su rostro mudó antes de matar, verdad, a su hermano? A ver, está en Génesis capítulo 4. Y Labán, su rostro tuvo que haber cambiado. Y es posible entonces que al ver ese rostro cambiado, pues Jacob comenzara a tener temor por su vida. Ahora, ustedes recuerdan que anteriormente, en el capítulo 30, Labán reconoció que Dios lo había bendecido a él por causa de Jacob. Recuerdan que Labán mismo reconoció, pero no aprendió a valorar a Jacob. Pues si Dios me está bendiciendo por medio de él, pues tengo que valorarlo también a él. Porque Dios se agrada de la justicia, no de la injusticia. Entonces, ¿qué pasó con Labán? En ese intento de usar a Jacob, en el intento de aprovecharse de él, ¿qué hizo? Pues perdió toda la bendición de Dios. Y como veremos, Dios comenzó a bendecir a Jacob a causa del maltrato que recibió de Labán. Y aquí vemos la tremenda diferencia entre el creyente y el inconverso. El creyente, hermanos, muchas veces es causa de bendición para el inconverso, pero a veces el maltrato de un inconverso hacia el creyente es motivo para que Dios bendiga al creyente. Y eso se ha visto. Yo personalmente lo he visto en varias oportunidades. Quisiera que vayamos al versículo 3, donde vamos a ver la revelación de Dios. El 3 y luego 11 al 13. 3 dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Versículo 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Se dan cuenta? El impío cree que le pasa por alto las cosas de Dios, que Dios no está mirando, que él puede hacer lo que se le da la gana. Pero aquí está bien claro, que dice: yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. De repente tu jefe te trata mal, pues el Señor te está diciendo: yo veo cómo tu jefe te trata mal. No, eso está bien claro. Yo soy, dice, el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Recuerdan la promesa que había hecho? ¿Sí se acuerdan? Cuando vio la escalera, ¿verdad? Que ángeles subían y bajaban. Entonces ahí, por eso le está haciendo recordar: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Fue en este momento de crisis en su vida que Dios se manifiesta a la vida de Jacob. Y Jacob narra los detalles de esta visión, pues, en estos versículos del 11 al 13. Notemos los siguientes detalles que pasan aquí. En primer lugar, vemos que el que se manifestó a Jacob fue Cristo mismo, el ángel de Dios, lo que dice. Sabemos que fue Cristo y no simplemente un ángel, por lo que leemos en el versículo 13 que dice: el ángel de Dios se identifica a sí mismo como el ángel de ¿qué? De Betel. Entonces estamos hablando, este es el ángel de quien Jacob habla en el capítulo 48, más adelante, el ángel que lo libró de todo mal. Y esto es precioso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que cuando estamos en dificultades, tenemos a alguien que nos defiende. Que cuando estamos pasando situaciones difíciles, tenemos a alguien que nos alienta. Que cuando pasamos circunstancias impensadas, alguien está preocupado por nosotros y está ahí para poder esforzarnos. Pues a lo largo de mi vida he visto pues muchas experiencias de hermanos personales, ¿verdad? Cómo Dios los ha ayudado, cómo Dios se ha manifestado. De una y otra forma, hermanos. Es algo extraordinario. Luego, ¿qué más vemos aquí? Pues que Cristo se manifiesta en un sueño. Ahora, Cristo tiene muchas formas de manifestarse. Un sueño es una de ellas.
Y acá podemos ver que aún antes de encarnarse ya se estaba manifestando. Y este es el caso, que fue en la forma de un sueño. Y Cristo supo de todas las injusticias que Jacob estaba sufriendo. A él no se le escapa nada. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿acaso no ves cómo me están tratando? Y el Señor te dirá, sí, yo estoy mirando, pero en su debido tiempo yo voy a juzgar. Tú cálmate, tú no hagas justicia por tus manos, yo me voy a encargar. Pero muchas veces, pues se nos sale el apellido y no escuchamos la voz de Dios que nos dice, yo me voy a encargar. Y en lugar de dejarlo que Él se encargue, nos encargamos nosotros. Nos encargamos, la regamos y pues, Señor, mira lo que me hizo. Pues tú ya te vengaste, así que a mí no me metas en tus asuntos. Te estoy diciendo que yo me voy a encargar. Tú no debiste haber hecho ¿qué? Nada. Lo que te debiste haber hecho es depender de mí. Pero cuesta depender de Dios. ¿Cuántos entienden que cuesta? Sí, porque queremos que Dios de inmediato tome venganza. ¿No queremos eso? Sí, queremos que de inmediato Dios actúe. Señor, levántate. Y no, que las 9 plagas, que las 9. No. Aún lo que le pasó al hijo de Faraón también, que le caiga quien. Es que somos muy impulsivos. Lo que tenemos que hacer es entender, hermanos, que Cristo sabe todas las injusticias que pasan en nuestra vida. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en la familia. Por eso le dice, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y alguien estará diciendo, entonces Dios mira cuando mi esposa me trata mal. O viceversa, ¿no? Pues sí. ¿Creen que Dios mira o no mira eso? Ok. Pero ¿por qué quiere que Dios lo permite? No, entonces Dios va a hacer justicia. Bueno, eso se les explico en el retiro de matrimonios. No vamos a hablar de eso acá. Lo dejamos puntos suspensivos. Siempre Dios, todo lo que hacemos o todo lo que nos hacen, siempre está delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos entienden eso? Todo. De repente nosotros queremos rápido, pero no. La justicia va a venir en su momento oportuno. Recuerden, hermanos, nosotros desde cuando llegamos a ser hijos de Él, pues yo pregunto, ¿a qué padre le gustaría que alguien le ofendiera a sus hijos? Ya me imagino. Nadie, ¿verdad? ¿Somos capaces de qué? No son capaces de nada. Sacar el cinturón. Recuerden, si nosotros somos hijos de un Padre Celestial y nuestro Padre está mirando lo que nos pasa, ¿creen que Dios dice, qué bien que le está pasando? No, está teniendo cuidado, hermanos. Si alguien nos toca, pues Él está mirando. Si según su sabiduría es que va a actuar. Según su sabiduría. No nuestra sabiduría. La sabiduría de Él. A veces va a actuar de inmediato. Otras veces va a esperar. ¿Por qué? Porque entiende que necesitamos todavía un poquito más de aflicción nosotros. Sí. ¿A poco no necesitamos un poquito de aflicción a veces? Sí, porque son a través de las aflicciones que nosotros vamos siendo formados.
Entonces, qué bueno es saber que Dios es nuestro escudo y es nuestro protector y que Él siempre va a desear lo mejor para nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasó aquí en este caso? Pues Cristo interviene para ayudarlo. Y esto es significativo por las palabras que dice ahí en el versículo 12. En Betel Dios prometió guardar a Jacob. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Cuando veíamos el capítulo 28. Y ahora le hace recordar pues esta promesa. Por lo tanto, concluimos en que el que se encargaba de hacer que las ovejas produjeran, crías de varios colores, ¿quién era? Pues ese era Él. Porque Él dijo, yo voy a cuidar de ti. No eran que Jacob tenía algo especial, era simplemente el poder de Dios. ¿Y Cristo para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo Cristo? Para hacer justicia. Para hacer justicia. Yo pregunto, ¿usted qué hubiera pasado si Jacob le hubiera dado unas cuantas trompadas a Labán? ¿Hubiera aumentado sus ovejas? Entonces, entienda eso, hermanos, que cuando usted se defiende y quiere agarrar un par de trompadas para defenderse, sus ovejas no van a aumentar. Estoy hablando metafóricamente, desde luego. Pero muchas veces queremos que nuestras ovejas, le damos la trompada al otro para defendernos y encima queremos que nuestras ovejas aumenten. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Jacob dejó que el Señor, lo defendiera y Él emitió justicia. Frente a una injusticia de Labán, en cumplimiento a su palabra, pues, tú no quieres, Labán no quiere hacer, pues yo voy a poner justicia. Y es lo que hizo el Señor. Es por eso que nunca tenemos que vengarnos. ¿Por qué? Porque tenemos alguien que va a actuar siempre a nuestro favor. Siempre. Y es ese que le prometió estar con él, que ahora le ordena a Jacob, vuelve, ¿a dónde? A tu tierra, de donde tú viniste. Y en el versículo 13, es Cristo quien dice eso, ¿no? Es Jehová. Y claramente los dos son pues la misma persona. Ciertas cosas son enfatizadas en este orden de volver a Canaán. Fíjense, en primer lugar, al mencionar el incidente en Betel, el Señor le hace recordar la promesa de darle ¿qué cosa? ¿Qué le había prometido? ¿Recuerdan ustedes ahí en 28:13? Toda la tierra de Canaán. Es lo que había prometido. Entonces, mira, ¿te acuerdas? Yo soy, ¿verdad? Allá en Betel, y en eso debe haber, ya me acordé lo que me prometió. Me va a dar todo. En Harán Jacob tuvo muchos bienes, pero Dios no le iba a dar esa tierra. Él tenía que volver a Canaán. Y le ordena pues volver a la tierra. ¿Y por qué no decirlo? A la tierra de su nuevo nacimiento, Betel. Porque fue donde primero conoció a Dios y lo adoró. Antes de eso, recuerdan que no era nada. Fue ahí ese primer encuentro con Dios, donde él adoró a Dios, donde él levantó el altar, donde él hizo una promesa a Dios. Es decir, comenzó recién a conocerlo. Y muchas veces Dios te dice, regresa a donde tú me conociste. Porque muchas veces ha pasado el tiempo y hemos venido cargando una cosa, otra cosa y otra cosa. Y como que nos hemos amoldado tan bien. Y el Señor te dice, despójate de eso y regresa a ese primer amor. Regresa a ese primer amor cuando tú me conociste. Cuando yo comencé a ser tu Dios. Cuando tú comenzaste en los caminos donde te desvivías por mi palabra, donde te desvivías por poder cumplir mis ordenanzas, donde tú comenzaste a tener temor de mí, pero ahora te has olvidado de todo eso. Regresa ahí, porque te has amoldado tan bien en Harán, porque hay tanta comodidad. Regresa. Es lo que tenemos que entender. Que también nos habla a nosotros. Jacob se encontraba en un ambiente que no era nada espiritual. Y para el bienestar espiritual, él tenía que volver pues a un ambiente más apropiado, de tal manera que comience a crecer espiritualmente.
¿Y cuál era eso? La tierra de Abraham y de Isaac. En otras palabras, Dios le dice, no estás en el lugar apropiado para ti. Es que muchas veces cuando vamos y ya tenemos cierto molde, ciertas costumbres, nos comportamos de tal forma que ya no queremos pensar atrás. No digo mirar al mundo, sino comenzar en nuestros primeros inicios, nuestra vida cristiana, donde nosotros anhelamos estar en la casa del Señor. Cuando uno comienza recién, es algo que te impulsa. Yo quiero estar el martes y yo no espero que venga el jueves y luego que venga el domingo, y si soy joven que venga el viernes, y quiero por mí que todos los días haya servicio porque yo me gozo en la presencia del Señor. Yo anhelo aprender más, pero conforme voy cargando más cosas, me voy amoldando a Aarón, y entonces una vez a la semana yo creo que es suficiente. O puedo dar prioridad a cualquier cosa menos a estar presente en la casa del Señor. No digo que hay eventualidades, pero una eventualidad, pues es una eventualidad, no son todas las semanas. Entonces, regresa porque no estás creciendo espiritualmente. Regresa a amarme como me amabas en el principio, como me deseabas en el principio. Y entonces acá vemos cómo le ordena volver a su parentela. Pero ¿a quién tenía en Canaán Jacob? Solamente tenía a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Su padre pues era viejo y Jacob pues tenía suficientes razones para desconfiar de Esaú. Sin embargo, Dios sabía que estaría mejor con ellos que con Labán y con sus hijos. ¿O no conoce eso Dios? ¿Sí entienden? Entonces, por eso muchas veces Dios te da dirección y ay, como que lo estoy pensando. No. Y Dios promete estar con él. Y esta es una reiteración de la promesa hecha ahí en Génesis 28, en el versículo 3. Promete que iba a estar con él. Ahora, acá hay algo importante y verdaderamente es muy importante. ¿Qué cosa? El apoyo de sus esposas. Fíjense, el versículo 4, en primer lugar, y luego seguimos avanzando. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Este versículo indica que Jacob recibió esta revelación de Dios estando pues en el campo con los animales. Inmediatamente Jacob decide obedecer al Señor, pero antes manda llamar a sus esposas para consultar con ellas. Esposos, pues hay que consultar con la esposa. Muchas veces, no, yo soy aquí el jefe de la casa y yo soy el que decide. No te creas. Que muchas veces metemos las patas por no consultar a la esposa. Recuerde que ella es nuestra ayuda idónea. No, pero que no sabe ni pensar. ¿Cómo que no? Dios le dio un cerebro. Y si tú estás casado con ella, pues va a ser tu ayuda idónea siempre. Fíjese. Uno para tomar decisiones, consultar, mira, voy a hacer esto. A veces la esposa no puede entender mucho, pero pregúntele, mira, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Esto? A veces te va a decir, ese negocio me parece que no va bien. Entonces, tú tienes que tomar cuidado, aguas ahí. ¿Por qué? Porque no lo está diciendo tu amigo, te lo está diciendo tu ayuda idónea. Sí. Muchas veces el hombre toma solo la iniciativa y resulta que a las finales, ¿qué cosa? Y para rematarla, la ayuda idónea, te lo dije o te lo iba a decir y tú no me dejaste decírtelo porque ni lo consultaste. Y para remate, pero yo es mi dinero porque yo lo gano y me lo gasto como quiero. Y ese es tremendo error. Y no sigamos hablando de eso. Regresemos aquí. Para que no se enojen. ¿Qué vemos aquí? Que consideró a sus esposas. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué?
Porque según la cultura, pues era un poco, ¿no? Era un poco diferente. Pero ¿por qué llamó a sus esposas? Pues hay tres posibles respuestas. No sabemos cuál es exacta, pero hay tres posibles respuestas. En primer lugar, la primera respuesta, o la primera posible respuesta. Jacob quería asegurar su lealtad, de que no lo iban a delatar con su papá, ¿no? Mientras estaban haciendo los planes, alistaban, ¿no? Haciendo todo lo necesario. Él quería asegurar. Entonces, eran sus esposas, pero parece pues que no confiaba totalmente en ellas. Entonces los llama para plantearles esto. La segunda posibilidad es que quería tener la privacidad de conversar con sus esposas acerca de esta salida de Harán, sin que un miembro de la familia o un esclavo pudiera escuchar la conversación. Por eso lo llamó a donde él estaba, cuidando en el campo, ¿verdad? Es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad, entendía que para ellas sería difícil dejar a su padre y hermanos, y quería prepararlos para eso. Y al consultarlos, pues Jacob comentó 4 cosas. Primero, comenta la manera en que había trabajado concienzudamente con su padre. Segundo lugar, comenta la crisis que estaba viviendo por la hostilidad de su padre. En tercer lugar, comenta que la bendición que había recibido de parte de Dios. Habría que notar aquí la tremenda diferencia entre el análisis de la riqueza de Jacob. Los hijos de Labán consideraban que él ganó esta riqueza por robo. ¿Recuerdan ustedes? Sin embargo, Jacob consideraba que esto era bendición de parte de ¿quién? De Dios. Y en cuarto lugar, también les comunicó la revelación que había recibido de Dios en este momento de crisis. En estas circunstancias donde la pelea la situación estaba peleaguda. La situación estaba tensa. Y vamos a ver las respuestas. Versículo 14 al 16. ¿Qué le dicen las esposas? Dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió. Estaban resentidas. ¿Ve? Nos vendió. Y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. De ahí viene el título. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Porque si Dios te lo dijo, es porque Él es fiel. Es porque Él te va a respaldar. Es porque va a cumplir sus promesas. Es porque lo que Él te dice siempre será lo mejor para nuestras vidas. Entonces, acá vemos la reacción de Raquel y Lea, que fue bastante favorable. Uno, sabían que ya no tenían herencia. Los habían hecho a un lado. Ustedes son harina de otro costal. Segundo, reconocieron que Labán, su padre, los trataba con frialdad. Y nos tiene ya como por extraños. Es decir, ya ni se preocupa por nuestro bien, por nuestro futuro. No hacen nada por nosotros. Eran sus hijas. Vivían ahí porque él los había pedido. Pero no les daban lo que debería haberles dado. Y uno puede sentir algo de amargura en los corazones, ¿no? Pues nos vendió, dice. No es lo que dicen, pues nos vendió. Y eso fue cuando las dio a Jacob como pago por sus servicios. Lo estaba vendiendo. Y añaden, aún se ha comido del todo nuestro precio. En esos tiempos, cuando se daba una dote, normalmente la dote quedaba como, ¿cómo se dice? Como riqueza, pero ¿qué? De la familia. Como un bien patrimonial de valor permanente, oro, plata, lo que sea, ¿verdad? Que se dé en la dote, quedaba para como una riqueza familiar. Pero en este caso, el precio de ellos, que fue 14 años de servicio, se habían cumplido y no tenían ¿qué? Nada. Todo se lo había ido comiendo. Durante todos esos años, Labán pues fue comiendo día a día. Su valor o precio como esposas se lo fue comiendo. Se fue deteriorando todo eso rápidamente. Los hijos eran unas termitas. Ingresaba un poquito ahí a Labán y los hijos se lo devoraban. Ni que se enteraran que tenía algo, que había vendido unos cuantos carneros. Porque ya estaban hasta lo que no. Y estaban resentidas.
porque vieron que había una diferencia entre los hijos y ellas. Y ese es otro problema a veces que ocurre cuando nosotros tenemos diferencias con los hijos. ¿Cómo amarga el corazón de sus hijas? Porque es lo que vemos, no sé si usted lo nota. ¿Lo notan o no lo notan? Que había amargura en el corazón de ellas. Y con razón. En tercer lugar, vemos que entendieron que toda la riqueza de su padre ahora era de Jacob y que Dios había hecho. Esto podríamos decir que ellas confirman lo que dice Proverbios 13:22, que dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Por eso concluyeron: haz todo lo que Dios te ha dicho. Es bueno entonces, hermanos, reconocer que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él se encarga de abrir puertas. Él se encarga de abrir las puertas a fin de que nosotros podamos obedecerlo. Dios te dice: para allá, Señor, pero mira cómo voy a ir por allá. Tú obedece. Pero es que hay dificultades, yo me voy a encargar. Como ocurre muchas veces con los hijos de Dios, Jacob aprendió que en un tiempo de crisis, en los tiempos difíciles, justamente esos tiempos son los que dan lugar a la revelación de Dios. Y no solamente eso, sino que va a abrir la puerta a fin de que tú sigas avanzando en tu vida espiritual. Solamente hay que atreverse a creerle a Dios. Hermanos, recuerda lo siguiente, esto, que Dios abre y cierra puertas. No pelees cuando la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, ¿qué cosa? Cerrando a fin de poder guiarte a donde Él quiere llevarte. Tú con tus fuerzas no podrás abrir puertas, pero Él las puede abrir. Muchas veces tendemos a quejarnos cuando las puertas se cierran. Lo que no nos damos cuenta es que si nos deja esa puerta abierta, nos vamos al abismo. Necesitamos nosotros comprender, hermanos, que si nosotros nos hemos sometido a Dios, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, entonces el que abre y cierra puertas siempre va a ser para nuestro beneficio. Por eso que leíamos en Romanos 8:28, que a los que aman al Señor, las puertas cerradas obran para bien y las puertas abiertas también obran para bien. Aprendamos a no estar mirando con estos ojos físicos, netamente, sino que cuando veamos una puerta cerrada, entendamos que Dios está en el asunto, porque a Él no se le escapó absolutamente nada, y podamos decir: gracias, Señor, por haberme cerrado esa puerta. No sé lo que hay detrás, pero tú sí lo sabes, y por eso tú lo cerraste. Porque somos muy dados a quejarnos cuando las puertas se cierran. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo quería esa. Y Dios te dirá: mira, si tú supieras el futuro, justamente me pedirías que cierre la puerta. Eso es. Porque Dios, delante de Dios está el pasado, el presente y el futuro. Y Él, cuando nos responde, o cuando abre una puerta o cierra una puerta, lo hace considerando, ¿qué cosa? El futuro. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Entonces aprendamos que cuando hay una puerta cerrada es porque Dios nos está librando de algo. En lugar de estar quejando, pero es que yo quería. Una oportunidad, una persona estaba pidiendo un trabajo y quería a una empresa determinada. Y Dios le dijo: no. Pero esa persona insistió: es que yo quiero, es que ahí está mi futuro, es que fíjate, y comenzó a tratar de convencerle a Dios. Y yo sé que ahí voy a hacer esto, aquello y lo otro. Y muchas veces Dios, como lo vimos la otra vez,
pues ya cuando alguien lo desea tanto, dice, pues ahí va, pero conste que yo te dije que no. Es decir, no estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Dios le permitió que ingresara a esa empresa. Dejó un trabajo que había estado trabajando por una buena cantidad de años. No sé, no me acuerdo, creo 12, 15 años. Y se fue a esa nueva empresa porque que tenía perspectivas mejores, tenía suficiente sueldo, tenía todos los beneficios y tenía seguro. No, pues era lo máximo. Entró en esa empresa. Dios le ha dicho, no, no vayas allí. Esa empresa a los 3 meses se declaró en bancarrota. Y se quedó sin nada. Porque él renunció a la otra empresa. No le echaron, renunció, perdió todos sus derechos. Sus 15 años de trabajo al agua. Porque él quiso ir pensando que era lo mejor por no pedir dirección de parte de Dios. Mejor dicho, por no querer aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios cierra puertas es para nuestro propio bien, es para nuestro beneficio y lo hace porque nos ama. Y cuando Dios abre puertas, pues vamos a ir. Y el que nos va a ayudar es el Señor. El que nos va a guiar es el Señor. El que nos va a dar dirección es el Señor ahí en esa puerta que Dios ha abierto. Y es con una finalidad, con un propósito de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado.